Esta es una entrevista desde la lectura y disertación de un artículo llamado El lenguaje de la medicina en español, cómo hemos llegado hasta aquí y qué futuro nos espera, de la doctora Berta Gutiérrez Rodilla. Eh, Buenas noches, mi nombre es Emilia Miño, soy estudiante de la carrera de medicina, estoy cursando el primer semestre en la Universidad Tecnológica Indoamérica. Eh, por favor, ¿podría decirme su nombre, edad y qué estudió? Hola, soy Alejandra Núñez, tengo 37 años y soy dentista. Ok. Este, esta entrevista se realiza con el objetivo de indagar sobre, sobre su experiencia con el lenguaje médico en español. Primero vamos a empezar con las preguntas acerca de su experiencia formativa. Ok. En su formación académica, ¿recibió alguna capacitación específica sobre el lenguaje médico en español? Ah, ¿Cómo te refieres a los términos médicos, semiología y esas cosas? Sí, Ok. ¿Cómo considera que la formación recibida le ha preparado para utilizar el lenguaje médico de manera efectiva en su práctica profesional? cuando es lenguaje técnico, con mis pacientes, específicamente hablando en odontología, es un poco más, es difícil. Tú tienes que explicarles de una manera que sea un poco más, menos técnica. Eh, mm, Tratar de que, o sea, ponerles ejemplos súper fáciles para que ellos entiendan lo que es de lo que estás intentando explicarles o de lo que estás hablando. Entonces, la formación que yo recibí es muy buena, pero también tengo que inventar o crear maneras de hacerme entender con los pacientes. Ok. Entonces, ¿has identificado alguna dificultad o carencia en tu formación en cuanto al lenguaje médico en español? Tal vez sí un poco, o sea, como te digo, respondiéndote un poco de la segunda pregunta también, em, tengo que, o sea, yo puedo hablar con un lenguaje médico con un doctor o con otro dentista, o sea, con términos más específicos, pero para hablarle a mi paciente tengo que utilizar otra terminología. Ujú. Ahora vamos a hablar de tu experiencia profesional. Eh, ¿Has encontrado casos en tu práctica profesional donde la comunicación con pacientes o colegas se ha visto dificultada por las barreras lingüísticas o por el uso inadecuado del lenguaje médico? No, No. eso no me ha pasado. Ok. ¿Podrías compartir algún ejemplo concreto de una situación en la que el lenguaje médico en español haya sido un factor determinante en la atención al paciente o en la colaboración entre otros profesionales? Ah, eh, Cuando tienes a un paciente con, con una enfermedad en el nervio, por ejemplo, utilizas términos como necrosis pulpar. Y eso es como una de las terminologías más conocidas entre los dentistas. Entonces, es fácil tener ese tipo de conversaciones con gente, o sea, entre profesionales y no hay, o sea, creo que esos, o sea, ese tipo de cosas son ejemplos de que cómo nosotros utilizamos el lenguaje en odontología, supongo. ¿Y qué estrategias has utilizado para superar las dificultades relacionadas con el lenguaje técnico en tu práctica profesional? La verdad no he tenido muchas dificultades. Como te había respondido en la pregunta anterior, em, no, no se me hace complicado. eh, Creo que no hay ninguna confusión en en el lenguaje médico en español. O sea, lo tienes bien claro lo que estás haciendo y de lo que estás hablando. Entonces, no. La única estrategia que he tenido que utilizar es la que te decía de modificar los términos cuando voy a hablar con un paciente o con una persona que no sabe de lo que estoy hablando.
Ahora, ¿qué papel crees que juega el lenguaje médico en español en la calidad de la atención sanitaria? Am, Creo que esto también está dirigido dependiendo de la persona con la que te estés comunicando. Obviamente tener una comunicación en la que todos te entiendan sería la más adecuada, y eso mejora la calidad en la atención sanitaria. Ya. ¿Qué desafíos consideras que enfrenta el español como lengua de la medicina en la actualidad? ¿Qué desafíos? Tal vez utilizar muchas abreviaciones, tal vez puede ser una dificultad o un desafío. Em, Cuando tú hablas, o sea, cuando tu comunicación es hablada, la dificultad no es tan grande. Tal vez puede ser en una comunicación escrita, em, por las abreviaciones. Tal vez ese sería un desafío, pero sí, la comunicación o la manera en la que tú te estás comunicando es hablada, los desafíos son muy pocos. Ok. ¿Y qué propuestas o recomendaciones tienes para fortalecer el uso adecuado del lenguaje médico en español en el ámbito sanitario? ¿Qué recomendaciones? Ujú. Bueno, primero capacitarte, saber de lo que estás hablando, tener una instrucción de todas las palabras o más bien de todo el vocabulario que tú puedes utilizar. Am, yo estudié hace ya bastante tiempo en universidad, entonces también la metodología en la que los profesores te enseñan puede influenciar bastante. Mm, Tal vez una recomendación es que sean clases didácticas o sea, específicamente para los que están aprendiendo, ¿no? Porque al inicio, como no tienes mucho contacto con ese tipo de vocabulario, con ese tipo de lenguaje, se te puede pasar por alto alguna cosa, pero con el pasar del tiempo tú vas haciendo el hábito de utilizar esas palabras, lo que se va haciendo que sea más fácil utilizar todo ese vocabulario que estás aprendiendo ya luego en el día a día, en el ámbito laboral, o cuando estás en hospitales, en centros de salud, etcétera. Entonces, tal vez esa podría ser una recomendación. Eh, Ahora voy a tener que pedirte una ejemplificación. Por ejemplo, en el artículo que posteriormente te he leído de la doctora Gutiérrez Rodilla, menciona la presencia de tecnicismos, anglicismos en el lenguaje médico. ¿Ha encontrado usted casos en su práctica profesional donde el uso de estos tecnicismos haya dificultado la comprensión del paciente? ¿A qué te refieres con tecnicismos? El lenguaje técnico médico, como el que mencionaste anteriormente de la necrosis. Mm, a ver, menciona la presencia en el lenguaje médico. Oh, creo que todo se resume en lo que ya te había hablado antes. Ujú. Yo no he Pero encontrado, un ejemplo específico, digamos. ajá, ¿ha encontrado usted casos en su práctica profesional donde el uso de tecnicismos haya dificultado la comprensión del paciente? Creo que en general, o sea, si es que yo le digo a mi paciente tiene una anquilosis, por ejemplo, o sea, ella no va a entender que el diente no tiene movilidad y que está prácticamente pegado al hueso, porque el ligamento periodontal tuvo alguna alteración y desapareció. Em, entonces tienes que explicarle lo que está sucediendo de una manera en la que el paciente te pueda comprender. Ok. Y, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y por responder a todas estas preguntas. Ok, de nada, Amy. Chao. Gracias.